Llegó el momento de la buena conversación y el debate. Abrimos la mesa de todos en Pauta Propia. Pauta 100.5. Partimos esta mesa de todos. Justicia. Ese es nuestro tema hoy día. El Ministerio de Justicia está llegando al último tramo del gobierno en un contexto particularmente exigente, no por una crisis única, sino por una acumulación de cuestionamientos al funcionamiento de nuestro sistema de justicia, expresado en fallos controvertidos, investigaciones inconclusas, debates públicos sobre la consistencia de los criterios judiciales, etcétera, etcétera. Y en ese recorrido la justicia dejó de ser un ámbito estrictamente técnico para transformarse en un tema político, observado con atención por la opinión pública y por el propio sistema democrático también. Más que un caso específico, lo que se ha instalado es una discusión mucho más amplia sobre el desempeño del Ministerio Público, de los tribunales, de la autoridad en el Ejecutivo, etcétera, la duración de los procesos, la eficacia de las investigaciones y la percepción de que el enfoque de algunas resoluciones fue variando a medida que cambió el clima político del país. Investigaciones emblemáticas que no lograron sostenerse, controversias internas en el Poder Judicial, y la necesidad de reforzar estándares de probidad también y gobernanza judicial han ido configurando un escenario de bastante desgaste institucional y de creciente desconfianza también, probablemente de las cosas más inquietantes. En paralelo, el Ejecutivo ha impulsado agendas sensibles, el Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia, mientras tenía que administrar también una relación compleja con poderes autónomos del Estado. Y en ese marco ha quedado expuesta una tensión política más amplia: cómo se defiende la autonomía de la justicia cuando las causas judiciales se cruzan con disputas partidarias, con miradas generacionales distintas sobre el rol del Estado y sus instituciones, y con una creciente politización de la justicia también. Jaime Gajardo asumió el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en una etapa especialmente compleja, marcada por una alta exposición política al sistema judicial y por la necesidad de equilibrar esto que hablábamos: autonomía institucional, expectativa ciudadana y gestión gubernamental. Ministro Jaime Gajardo, bienvenido a Pauta Propia. ¿Cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la invitación. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, efectivamente. Y usted fue subsecretario antes, ¿verdad?, claro, de llegar a ser ministro. Desde el inicio del gobierno estoy acompañando al presidente Gabriel Boric, presidente de la República, desde el 11 de marzo del año 2022 como subsecretario de Justicia primero, y desde el 17 de octubre del año 2025 como... No, 24. Como ministro de Justicia. Ministro de Justicia. Ministro, yo hice una enumeración de las muchas cosas que han venido pasando como problemáticas un poquitito más gordas o grandes, si usted quiere. ¿Qué de todo esto es lo que a usted más le inquieta como ministro de Justicia, y con la perspectiva de que va a salir usted pronto del ministerio y probablemente esos temas no van a quedar completamente resueltos? Sí, yo creo que a todas luces y sin lugar a duda, lo que a mí más me inquieta es precisamente la desconfianza con el sistema de justicia. En su conjunto. En su conjunto. Y por eso hago el hincapié en el sistema de justicia. Efectivamente, hoy por hoy, desde que tenemos medición, desde el retorno a la democracia, de la confianza de la ciudadanía en el sistema de justicia, estamos en los niveles más bajos de confianza. Sí. La ciudadanía no distingue muy bien las funciones del Ministerio Público, del Poder Judicial, del propio Ministerio de Justicia. Entonces, por eso hablo del sistema. Si usted ve y revisa la última encuesta, entre otras, lo que señalan es que están más o menos todas estas instituciones, que son además órganos independientes, sí, claro, que son autonomías constitucionales, están todas más o menos en el mismo nivel de confianza ciudadana. Mismo saco. Exacto. Y que es el más bajo también de sus propios registros. Y eso es muy preocupante por una cuestión que es central. El sistema de justicia es clave para la democracia y el Estado de Derecho. Entonces, que la ciudadanía tenga confianza en el sistema de justicia es muy significativo, porque de una u otra manera, si uno confía en el sistema de justicia, está confiando en el Estado de Derecho. ¿Y a qué atribuye usted esa desconfianza creciente? ¿Cuánto de cosas objetivas hay que la justifican? ¿Y cuánto hay también de un enrarecimiento del ambiente? Pero, ¿cómo le explica usted? Yo creo que hay distintas capas en esto, como en general casi todo. Pero hay una capa que tiene que ver con, lamentablemente, las distintas polémicas y situaciones complejas que ha vivido el Poder Judicial. Yo creo que eso es indudable. O sea, eso ha afectado la confianza de una manera muy importante. O sea, que tengamos ministros de la Corte Suprema históricamente como nunca, destituidos por otros poderes públicos, incluso por el propio Poder Judicial, genera una desconfianza, y lo que se supo además
o lo que se reveló post caso Audios. Creo que eso daña de una manera muy significativa la confianza porque se ve una cierta coordinación y colusión de personas que tienen responsabilidades muy importantes en situaciones que no deberían bajo ninguna circunstancia estar involucrados ministros de la Corte Suprema. Ahora, buena hora y en ministros que supimos, de la Corte de Apelación. Claro, buena hora en que supimos que eso estaba pasando. O no, de todas maneras, yo creo que la labor periodística en esto es central. El periodismo siempre es parte de el andamiaje para defender la democracia y el Estado de Derecho. ¿Y usted nunca tuvo la intuición de que esto efectivamente se estaba dando al interior de la Corte Suprema? Yo creo que a todos o la información, a lo mejor tenía la información, pero por lo menos la percepción. A todos nos ha sorprendido. ¿Sí? ¿A usted también lo sorprendió? Sí, a mí me sorprendió de una manera muy importante. O sea, yo tengo ya más de 20 años, aunque uno a veces ve el tiempo, pero claro, hace más de 20 años yo ya estoy ejerciendo como abogado, entonces he pasado por distintas etapas, he litigado harto, etcétera. Entonces, claro, uno tenía ciertas intuiciones, pero nunca pensamos que había una situación como la que se ha develado en estos últimos 2 años. Entonces, algo que me sorprende a mí, que es un abogado que lleva más de 20 años ejerciendo la profesión. Y que es ministro de Justicia. Y que es ministro de Justicia, Claro. Imagínese, en general para el resto de la ciudadanía. Entonces, lo que quiero decir es que yo creo que eso es lo más preocupante que tenemos hoy día. Nosotros como Ejecutivo no hemos hecho cargo de este asunto, ¿ya? De distintas formas. Primero, el sistema de nombramiento. O sea, ingresamos una reforma constitucional en el mes de octubre, que es cuando surgen las primeras destituciones del año 2024, que se hiciera cargo de reformar el sistema de nombramiento de de los jueces en general, de la magistratura. Y separe las funciones jurisdiccionales de las funciones administrativas y de las funciones disciplinarias y de las funciones de nombramiento de la Corte. ¿Ya? Y eso es muy importante, lo ha dicho la reciente presidenta, o sea, la reciente electa presidenta de la Corte Suprema, de que separar las funciones clave, que la magistratura se dedique a ejercer la jurisdicción, que es la función principal que establece la Constitución para la magistratura. Es un proyecto que nosotros esperamos que se termine de tramitar durante nuestro gobierno. Es un proyecto complejo, hemos avanzado mucho, es un proyecto que además se había presentado por otros gobiernos. Este era un anhelo que tenía nuestro sistema institucional, que no había logrado llegar a puerto, y nosotros hemos avanzado como ningún otro proyecto había avanzado, y estamos ya en la discusión en particular. El día de hoy se vence el plazo para la presentación de indicación en segundo trámite. Si no lo terminamos de tramitar nosotros, lo vamos a dejar muy avanzado y esperamos que el próximo gobierno lo tome y lo termine de tramitar, porque es un proyecto muy importante para nuestro sistema de justicia. Y nosotros además presentamos un proyecto que es una suerte de proyecto de consenso. Tomamos todos los proyectos que se habían presentado llegó a acuerdos antes. Desde el comienzo de la democracia. El ministro Cumplido, que fue el primer ministro de Justicia del retorno a la democracia, presentó un primer proyecto en esta misma línea, y nosotros desde ahí hasta el último proceso constituyente vimos todos los proyectos que se presentaron y vimos aquellos lugares en los que había, por así decirlo, intersección, comunes denominadores, y presentamos un proyecto que ha sido también reconocido por los distintos sectores políticos como un proyecto que es un proyecto que nos permite tener un consenso en esta materia. Ministro, usted decía que a todas luces eso es lo más grave, que son las fallas estructurales, ¿verdad?, o de la estructura del andamiaje del sistema. Pero parte de esa, y que eso repercute en la desconfianza, pero ¿cuánto también de la desconfianza hay en determinadas resoluciones judiciales? En la idea de, claro, le voy a poner el caso Gatica y Crespo como probablemente lo más reciente, de un caso que se instala ante la opinión pública como en una interpretación de un eventual acto de impunidad finalmente. Pero puede haber otros también en el camino, donde se ha cuestionado muy activamente la actuación del Ministerio Público, de su capacidad para recolectar las pruebas y para que la justicia falle en la dirección a la que estaba apuntando la investigación del Ministerio Público. ¿Cuánto daña eso también? ¿Y cuánto eventualmente cuánta fortaleza le puede faltar a esa pata de la mesa? Sí, yo creo que esa es una muy buena pregunta. Nosotros, yo creo que eso efectivamente daña también a la confianza en el sistema de justicia. Eso también tiene distintas capas, desde que una persona, por ejemplo, es víctima de un delito violento y su única
vinculación con el Ministerio Público es que le llega el día de mañana una notificación que dice que su causa se archivó por carecer de prueba, genera una sensación de impunidad, frustración, sensación de impunidad, indefensión. Y de que si yo estuviera en una posición de poder esto no me pasaría. Indefensión. ¿Ya? Entonces, para ese tipo de situaciones, por ejemplo, nuestro gobierno también presentó un proyecto que es el de fortalecimiento del Ministerio Público, de la creación de la Fiscalía Supraterritorial, el fortalecimiento más importante que se ha presentado al Ministerio Público desde que existe, para que tenga las capacidades de darle respuesta a la ciudadanía. ¿Ya? Lo mismo con el Servicio de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas. Tenemos muchas víctimas que su reclamo, y también un reclamo histórico, de que las personas enfrentan un proceso penal, tienen la Defensoría Penal Pública que las defiende. Pero las víctimas del delito no tienen ninguna institución pública que los represente en el proceso penal, con todos los vericuetos y todo el entramado que tiene un proceso penal que para las personas que no son abogados, que no... Es complejísimo. Claro, y es muy distante. Entonces, para eso también terminamos de tramitar un anhelado proyecto que es el que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas. Y uno diría, con eso le entregamos más fortaleza a nuestro sistema de justicia. Esos son proyectos que el de fortalecimiento estamos a puertas de que se transforme en ley, y el de acceso a la justicia se transformó en ley en el mes de octubre y se va a empezar a implementar. Yo diría, esa es una capa de fortalecer institucionalmente nuestro sistema de justicia. Pero también hay una capa que es más discursiva, más performática, podríamos decir, que tiene que ver con la responsabilidad que tenemos todos de cuidar a nuestro sistema de justicia también en nuestras declaraciones públicas y acción política. Y aquí es lo que voy. Que en general los sistemas de justicia siempre resuelven y van a resolver dándole la razón a una persona versus y dejando otra, insatisfecha a la otra, digamos. Y en conflictos, en situaciones de conflictos. Y lo que resuelven los sistemas de justicia no son situaciones sencillas, sino que son situaciones siempre muy conflictivas y van a tener que tomar una decisión en una situación que para ambas, podríamos decir, partes tienen intereses que son contrapuestos. Y ahí, por eso digo que hay una labor que es nuestra, de todas las personas que ejercemos funciones públicas, pero en general de la sociedad y sobre todo de la política, de cuidar a nuestro sistema de justicia. Porque uno puede tener decisiones que considere que puedan ser criticables, que eventualmente faltó esto, faltó lo otro, pero yo creo que tenemos un poder judicial independiente, tenemos un Ministerio Público independiente y profesional, nuestro poder judicial también, independiente y profesional, sí. Y que tienen además, y tenemos un sistema institucional que permite que las personas puedan en distintas instancias, utilizando distintos recursos, hacer valer sus pretensiones y también hacer ver aquellas cosas que eventualmente en los procesos puedan estar afectando la imparcialidad tanto del tribunal como del Ministerio Público. Entonces, ahí yo creo que nosotros siempre tenemos que tratar de apelar a la prudencia y a entender de que la crítica fácil a nuestro sistema de justicia lo daña, lo horada la confianza ciudadana. Si nosotros decimos que los jueces son, eventualmente por llevar un proceso y dictaminar algo, son todos de un signo político, porque lamentablemente en esto tenemos acusaciones de lado y lado. Sí, claro, así es. O el Ministerio Público por llevar adelante una investigación es de tal signo político, nosotros estamos... Primero, haciendo una acusación que absolutamente que no tiene asidero en la realidad. Y segundo, estamos horadando la confianza en nuestras instituciones. Y en eso yo creo que tenemos que ser especialmente cuidadosos todos. Y destacar el que tenemos sistemas de contrapesos también, ¿verdad? Y de formas de revertir o cambiar eventualmente esas decisiones. Y eso se da, en este caso, Gatica Crespo, así como muchos otros también. Aquí hay una cuestión que está abierta, pero... ¿Tiene usted, ministro, la percepción, porque este no es el primero, ha habido otros fallos adversos finalmente a la investigación y a las pruebas, ¿verdad? Y a lo que pedía la Fiscalía y también de alguna manera al clima que se instaló respecto de esto? Y me refiero a otros casos vinculados con la acción del Estado durante el estallido. ¿Siente usted que estamos eventualmente ante un cambio de ciclo en esto? Ante una lectura en este caso por parte de la justicia, que da cuenta de que se están mirando las cosas de otra manera, de que hay más espacio eventualmente para resituarlas en el contexto?
Yo creo que no. ¿Mm? Yo creo que una golondrina no hace verano. Aquí tenemos un caso que es un caso muy complejo, muy emblemático, de alta connotación pública. Yo aprovecho, yo lo he señalado en entrevistas que he dado esta semana. Yo creo que, bueno, nosotros como autoridades no nos corresponde comentar los fallos judiciales, pero yo creo que sí podemos solidarizar con la situación de Gustavo Gatica. Una situación tremendamente dramática. Creo que no queremos que en nuestro país ocurran este tipo de situaciones. También yo creo que es muy importante señalar de que, como parte de la democracia, el derecho a la manifestación pacífica es un derecho esencial de la democracia. ¿Ya? O sea, las democracias se defienden a través también de la manifestación pacífica. Y por lo mismo es tan impactante este caso. ¿Ya? No quiero entrar al caso en particular. Sí. Pero lo que sí quiero decir es que el día de ayer yo estuve en la cuenta pública de las fiscalías regionales metropolitanas y las distintas fiscalías dieron, entre otras cosas, por ejemplo, cuenta de fallos en los que habían logrado ciertas condenas para agentes del Estado que habían participado con un uso excesivo de la violencia o con un uso excesivo de la fuerza o que habían sido imputados y tendrían que cumplir ciertas condenas por causas de las movilizaciones del 2019 y 2020. ¿Ya? El Ministerio Público entregó un informe el año pasado sobre todas las causas que conocieron, las causas que han tenido condena, y también hizo un balance respecto a aquellas cuestiones que ellos consideran que hay que verlas estructuralmente de otra forma. Nosotros en la Comisión Coordinadora del Sistema de Justicia Penal, que existe por ley, que le toca presidir al Ministerio de Justicia, en la cual también está el presidente de la Corte Suprema, el presidente ahora, el fiscal nacional, están todas las instituciones del sistema de justicia, emitimos un informe que se puso a disposición de toda la Comisión Coordinadora, que se construyó en la subcomisión respectiva y que da cuenta de aquellos aspectos que hay que, buenas prácticas que se dieron precisamente para investigar procesos y para llevar adelante procesos penales en materias de posibles violaciones a los derechos humanos en contextos de movilización. Entonces, protocolos que Carabineros incorporó dentro de su funcionamiento, que la Policía de Investigaciones también para recabar pruebas incorporó, que el Ministerio Público tiene para catalogar los casos y llevar adelante la investigación, etcétera. Y ese es un informe que ya hemos puesto a disposición también de la ciudadanía. Entonces, lo que le quiero decir es que efectivamente hemos tenido casos en los cuales hayan resultado personas absueltas, pero también hay casos en los que han resultado personas condenadas. Y yo creo que esto es muy importante. Además, las instituciones han hecho una reflexión de cómo compatibilizar en una situación tan compleja como lo fue la movilización o el estallido social del 2019-2020, como una situación tan compleja, compatibilizar el derecho a la manifestación con el orden público y con el control del orden público. Y yo creo que ese tenemos que verlo como un aprendizaje del Estado, ¿ya? Para que no vuelva a ocurrir situaciones como las que hoy día lamentamos, ¿ya? Y que tampoco implique, porque el caso, y yo creo que incluso el mismo Gustavo Gatica lo dijo cuando dio una conferencia de prensa al término del veredicto de hace un par de días. Él dijo, este no es un juicio en contra de Carabineros de Chile, es en contra de un agente en particular del Estado que se está cuestionando si utilizó o no correctamente el uso legítimo de la fuerza. Entonces yo creo que cuando digo que todos tenemos que atemperar y actuar con prudencia, me refiero a que tenemos y no precipitar la lectura de que hay un cambio en la mirada de la justicia en este tipo de decisiones por un caso. Yo creo que eso es muy importante. Bueno, el caso del Pío Nono también tuvo un desenlace parecido, pero son hay otros casos como hay otros sí. casos como el de la senadora Campillay, sí, y así hay muchos otros en los que han habido condenas, y hay casos que están en desarrollo, y yo creo que no hay que precipitar, hay que después analizar, por cierto, y yo creo que hay que hacer un balance. Porque siempre ha estado en el debate, ministro, estamos conversando con el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, siempre se debate, ¿verdad?, cuán influenciable es la justicia, los jueces particularmente, cuán influenciable es por el clima político, por la presión política, por el contexto político, etcétera.
¿Cuán influenciable es, diría usted? ¿Cuánto se pueden dejar llevar finalmente los jueces por lo que presiona la opinión pública, lo que presiona el mundo político también? Yo creo que en general... que la justicia es ciega, etcétera, sí, está bien, es un ideal, es un principio precioso, pero hemos tenido muchos casos en que hay una cierta reacción también que responde a una fuerza de la opinión pública y de la política. Sí, yo creo que la pregunta que usted hace es una pregunta que se debate de una manera muy permanente. amplia, sobre todo en el ámbito doctrinario. Es una pregunta muy compleja de responder. Yo lo que le puedo decir es que el ideal es el que hay que tratar de salvaguardar permanentemente. Uh-huh. Y por eso es tan importante la formación de los jueces, de que ellos tienen que ser imparciales, tienen que ser objetivos, tienen que aplicar el derecho. Ese es un ideal que hay que mantener. Por lo mismo también es tan importante la forma en que ellos se nombran, por lo mismo es tan importante que cada vez que los jueces no están aplicando el derecho de manera objetiva, correcta e imparcial, los jueces sean sancionados, etcétera. O sea, nuestro sistema institucional tiene que cuidar el ideal. Y así como usted me da casos en los que eventualmente pareciera que los jueces están actuando o hay una impresión de que los jueces podrían estar actuando bajo la presión social, también hay muchos casos en los que los jueces van contra la corriente. Uh-huh. y van a pesar de que la presión social solicita o eventualmente busca que se vaya en una dirección. En una dirección se va en otra. Y los casos más elocuentes de estos son los casos en materia de derechos humanos. Hubo mucha presión social para que hubiera punto final, para que se aplicaran distintas leyes, y los jueces investigaron y llegaron a conclusiones que implicó la responsabilidad penal de agentes del Estado durante la dictadura militar. Así como genera cierta consternación, ¿verdad? Se han ocupado distintos calificativos, incluso el propio presidente Boric los ha ocupado en relación con este caso. No quiero volver al caso Crespo, pero es por la cosa de la sensación. Da rabia, frustración, incomprensión el que desde su propia base y desde su propio partido, en este caso también, ¿verdad?, se acuse directamente al gobierno de ser casi responsable de un veredicto como este. Bueno, yo lo he dicho esta semana. Yo lamentablemente no lo veo solo en algunas personas de mi propio partido, sino que también más general. Incluso cuando yo decía hay que cuidar a la justicia, también otros señalaban, bueno, esto da cuenta de fiscales que han tratado de criminalizar a Carabineros de Chile. Claro. O sea, ese tipo de declaraciones yo creo que horadan profundamente nuestro sistema de justicia. Así como otras que dicen, bueno, esto es responsabilidad de una ley en particular, cuando además ni siquiera hemos podido leer el fallo. Uh-huh. No sabemos si se aplicó exactamente. Y en el veredicto propiamente tal, yo tengo más dudas que certezas de que se haya aplicado esa ley, y pareciera ser que se aplica la eximente de responsabilidad penal generales que establece nuestro Código Penal. Entonces, ahí yo digo, prudencia, esperemos el fallo, veamos si esta ley se aplicó o no en este caso concreto, para eventualmente hacer nuestros puntos políticos. Pero además creo que es muy delicado hacer puntos políticos en un caso tan dramático como el de Gustavo Gatica. Y eso me parece que es instrumentalizar en parte el caso. Y yo con eso, la verdad, no solo no lo comparto, sino que creo que no es prudente para este momento, pero además me parece que no corresponde. Ministro, una de las acciones más emblemáticas de su ministerio, cuando usted era subsecretario y luego como ministro del Plan Nacional de Búsqueda, política relevante de su cartera, ¿qué balance hace usted sobre su implementación, sobre los límites, sobre los problemas que ha tenido y qué le gustaría dejar como resultado final ahí? Bueno, primero que todo, el Plan Nacional de Búsqueda llega a 50 años del golpe cívico-militar. Sí. Llega tarde. Es una gran política pública que el presidente la tenía en su programa de gobierno, y que cuando asumimos las autoridades del Ministerio de Justicia dijo, esta es una de nuestras prioridades como gobierno.
Pero tengo que hacer el primer balance, es que junto con reconocer que el presidente de la República haya empujado el Plan Nacional de Búsqueda y nos diera esa instrucción, lamentablemente esto se debió haber hecho mucho antes. ¿Ya? Quienes han sostenido la búsqueda de los detenidos desaparecidos que le faltan a este país y a sus familiares han sido fundamentalmente los familiares. Y de hecho, hoy día, Connie, acabamos y vengo de allá, de hacer un reconocido homenaje a la Vicaría de la Solidaridad que se creó en enero del año 76 y hoy día se cumplen, bueno, no hoy día, porque fue el 1 de enero, pero se cumplen 50 años de la creación de la Vicaría de la Solidaridad, que fue un lugar clave para la promoción y protección de los derechos humanos y darle cobijo a los familiares. Entonces, yo creo que lo primero es que uno valora el Plan Nacional de Búsqueda, pero también tiene que reconocer de que esta era una deuda que tenía nuestro Estado y que debió haberse hecho en gobiernos anteriores. Lo segundo es que nosotros hemos tratado de que el Plan Nacional de Búsqueda se entienda como una obligación del Estado. Esto se hace a través de un decreto supremo del presidente de la República. El Ministerio de Justicia tiene todas las competencias y facultades para llevar adelante el Plan Nacional de Búsqueda. Es más, el Ministerio de Justicia y nuestro Estado tienen la obligación de hacer esto, ¿ya? Y hemos querido que se entienda como una política de Estado. Por lo mismo, constituimos un comité de seguimiento y participación que es bien transversal. Bien transversal, claro. Que hay gente de todos los sectores políticos. Y en la partida hubo un apoyo muy transversal también. Y en la partida hubo un apoyo muy transversal y lo hemos sentido así. ¿Tiene alguna aprehensión de lo que pueda pasar desde el 11 de marzo con la llegada del nuevo gobierno? Ahí va. Cuando se lanzó el Plan Nacional de Búsqueda en agosto del año 2023, a 50 años del golpe militar, un 30 de agosto además, que es el día de la ejecución política, el Día Nacional e Internacional de los ejecutados políticos, tuvimos un apoyo muy transversal, muy transversal. Lamentablemente, en los últimos años han habido voces negacionistas y que... Los vimos durante la campaña presidencial. Y que los vimos de manera muy fuerte, sí. Yo creo que eso ha generado un temor razonable de que se ponga en duda que esto sea una política de Estado. Sin embargo, también lo tengo que decir, hasta el momento eso no ha tenido eco en el presidente electo. Y eso yo creo que es positivo. Y nosotros, cuando hagamos el traspaso, vamos a dar cuenta de la importancia que tiene el Plan Nacional de Búsqueda, de cómo además tiene un comité de seguimiento y participación que es transversal, de cómo se ha generado una estructura interinstitucional y de muchos poderes públicos que están apoyando el Plan Nacional de Búsqueda. O sea, hoy por hoy está el Poder Judicial a través de los ministros y ministras en visita con una labor muy importante en el Plan Nacional de Búsqueda. Están las universidades públicas que forman parte de la red de trabajo del Plan Nacional de Búsqueda. Están además también distintos ministerios que cumplen labores. Está la Iglesia Católica que se ha sumado también a este esfuerzo. Entonces, nos parece que eso hay que mantenerlo y yo creo que ese es el principal objetivo que tenemos, que más allá de las diferencias que podamos tener respecto a aspectos políticos, no puede ser que en nuestro país todavía hayan detenidos desaparecidos. Ministro, tengo una pregunta política personal y para cerrar, y como no nos queda mucho tiempo, capaz que se me escape, no sé, de hecho ya se nos acabó el tiempo. ¿Cambia su relación con su partido después de haber estado como ministro del gobierno? Con su partido, el Partido Comunista, en esta lógica de que usted, y de hecho de alguna manera en esta carta que usted, la ministra Vallejo y el ministro Cataldo mandaron a su partido, las diferencias, ¿verdad?, las tensiones, y que la responsabilidad de gobierno y haberla ejercido y haberla tenido probablemente puede marcar una distancia, especialmente cuando desde su propio partido se levantan tantas críticas y se marcan tantas diferencias con... Mira, lo primero que te diría es que yo lamento mucho que se haya filtrado el reclamo, más que una carta. Sí. Nosotros hicimos una solicitud formal de reclamo. Pero es más allá del reclamo. Sí. Hicimos una solicitud formal de reclamo utilizando las vías estatutarias que establece nuestro partido para aquello, y los temas partidarios se tienen que resolver adentro de los partidos. Y lo que sí estoy muy molesto es que se haya filtrado la solicitud que nosotros hicimos. Lo que yo le puedo decir además es que, así como tengo más de 20 años de abogado, tengo 30 años militando en el Partido Comunista. Entonces,
tengo una larga trayectoria, historia con el partido que me une de una manera personal ¿Y no aumentaron las cosas que personal lo distancian? No, para nada. O sea, nosotros tenemos una función que estamos cumpliendo en el gobierno y yo he sentido mucho apoyo y cariño y fraternidad de la gran mayoría de los compañeros y compañeras del partido a lo largo del país. Y claro, hay diferencias que uno tiene que resolver dentro de la estructura partidaria, por lo menos esa es mi posición. Quiero darle las gracias al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, por haber estado aquí en Pauta Propia en esta mesa de todos. Que esté muy bien, ministro. Despedimos este programa, que estén muy bien. Chao, chao.